Congreso de Ciencia, Creación y Apologética, con la participación de Georgia Purdom, doctora en genética molecular, el apologista Joey Owen, director del Ministerio en Español de Respuestas en Génesis, y el doctor José Dunker, psiquiatra y terapeuta familiar. Congreso de Ciencia, Creación y Apologética. And tonight we're going to be talking about Are People Born Gay? The Truth About Biology and Sexuality. Vamos a hablar de nacen las personas gay, la verdad biológica y sexual. And as a geneticist, this is one of the most common questions that I get, so it's important to take the time to address it. Es importante aprender y conocer más de esta pregunta porque es la pregunta que más me hacen como genetista. We live in a very sexually saturated and very sexually perverted society. Vivimos en una sociedad muy saturada sexualmente con distorsiones y perversiones sexuales. And almost every person is directly affected by these sexual issues in some way. Y casi todas las personas son afectadas de una manera u otra por estos asuntos. Just look at some of these recent headlines. Observen uno de estas titulares. Was their child a boy or a girl? Naya's parents want to let Naya decide. Era niña o niño, los padres de Naya querían que ella escogiera. All you need is loves, the truth about polyamory. Todo lo que necesitas es amor, la verdad sobre el poliamor. Good Morning America promotes child drag queen. Good Morning America habla y promueve sobre niño, drag queen o transvesti. More U.S. teens are rejecting boy or girl gender identities, a study finds. Un estudio encuentra que cada vez más los adolescentes estadounidenses rechazan las identidades de género de niño o niña. LGBT movement now claims to represent family values, labeling Christians dangerous. El movimiento LGBTQ afirma representar los valores familiares etiquetándolos como cristianos peligrosos. Pride Month is here, and Target has everything you and your family need to celebrate. El mes del orgullo gay está aquí y Target tiene todo lo que necesitas para celebrarlo. And homosexuality and transgender aren't just being promoted and normalized in the secular world. La homosexualidad y el transgénero no solamente están siendo promocionadas en nuestra cultura secular, There's also a significant movement to normalize it in the Christian world as well. también hay un gran movimiento para hacerlo como una nueva norma en el mundo cristiano. Matthew Vines is a very outspoken gay Christian, as he calls himself. Matthew Vine es un hombre muy abierto que se llama cristiano gay. He has a book called God and the Gay Christian, Tiene un libro que se llama Dios y el cristiano gay. and he says being gay is not a sin. Dice que siendo gay puede ser cristiano y no es pecado. We also have the organization Revoice, Tenemos la organización Revoice and on their website they say, y en su sitio web dicen supporting, encouraging, and empowering gay, lesbian, same-sex attracted, and other gender and sexual minority Christians so they can flourish while observing the historic Christian doctrine of marriage and sexuality. Eso está escrito y eso lo voy a leer. Apoyando y animando, empoderando a la minoría de los cristianos que se identifican como gay, lesbianas o atraídos al mismo sexo u otros géneros y desean vivir bajo las observaciones de la doctrina cristiana histórica del matrimonio y la sexualidad. Now I read that and I think, what a paradox. Leo eso y pienso, ¿qué paradoja es esta? Because they're essentially saying all of these things that are sinful are okay. Esencialmente están diciendo que cada una de estas cosas que son pecaminosas están correctas. And there's even websites that will help you find a church that is accepting of homosexuality. Y hay hasta un sitio web que espera que puedas encontrar una iglesia que te afirme en tu búsqueda homosexual. And polls tell us that the U.S. acceptance of gay and lesbian relations is the new norm. Es la nueva norma, la aceptación de relaciones gay y lesbianas. So the message is loud and clear. El mensaje está muy claro. Homosexuality, transgender, polyamory, etc., all of it's normal, all of it's acceptable, all of it's okay. Todo está correcto, todo lo que tiene que ver con la homosexualidad, el transgénero, el poliamor, todo está aceptable. So if they're normal, then there must be a biological basis for it. Si son normales, tiene que haber una base biológica para ellas. They seem to think it's not a choice, it's just the way people are born. Parece ser no una decisión, sino cómo nacen las personas. Psychology Today said when homosexuality stopped being a mental disorder. La psicología de hoy dice cuándo paró la homosexualidad de ser un trastorno mental.
Science confirms homosexuality is normal and there is no treatment. La ciencia confirma que la homosexualidad es normal y que no existe un tratamiento. And in fact, there are many different types of sexuality, not just homosexuality. Y hay diferentes tipos de sexualidad, no solamente la homosexualidad. And we're told they're all okay, they're all normal. Y que son todos bien, que son todos normales. Now, you're probably familiar with terms like homosexual, heterosexual, gay, lesbian, and bisexual. Conocen todos estos términos, lo han escuchado varias veces. But what about things like asexual, ¿Y qué tal cosas como asexual? demisexual, pansexual, queer, and questioning? Lo que es demisexual, pansexual, queer o curioso o inquisitivo. We now have glossaries for these terms so we can understand them. No tenemos glosario, no tenemos término de glosario para esto y no sabemos cómo entenderlos bien. Because they're brand new words and brand new ideas. Porque son ideas nuevas, cosas nuevas que están viniendo hacia nosotros. And this normalization and being born that way applies to transgender as well. Y el ser nacido o haber nacido así aplica también a los transgéneros. This article in the LA Times said, being transgender isn't a mental illness. What is sick is a society that treats it that way. El ser transgénero no es un desorden mental. La sociedad que lo trate así es la que está enferma. Again, the idea is that people are just born this way. La idea que se está propagando es que la gente nace de esta manera. Now, I'm sure many of you are familiar with the performer Lady Gaga. Mucha gente conoce quién es la persona llamada Lady Gaga. She is a professing bisexual who wrote a song about this, Es una profesante bisexual que escribió una canción acerca de esto, and it was entitled Born This Way. llamada Nací así or Born This Way. It says, there's nothing wrong with loving who you are, she said, because he made you perfect, babe. No hay nada malo de amar quien eres, dijo ella, porque cariño, Él te hizo perfecta. Because God makes no mistakes. I'm on the right track. Baby, I was born this way. Porque Dios no comete errores. Estoy en el camino correcto. Nací así. Just love yourself and you're set. I was born this way. Simplemente ámate a ti mismo porque eres nacido de esta manera. But here's the problem for Christians. Este es el problema para los cristianos. If homosexuality and transgender are not disorders, Si el homosexualismo y el transgénero no son desórdenes, if they're biological and science proves it, si son biológicos y la ciencia sí los aprueba, then how can we say it's abnormal and a sinful choice? ¿cómo podemos decir que es una anomalía, una anormalidad y es una decisión pecaminosa? If people are just born that way. Y las personas son nacidas de esa manera. Is the Bible wrong about this? ¿Está la Biblia incorrecta sobre esto? You know, we hear similar claims about evolution in millions of years. Escuchamos afirmaciones similares acerca de esto y los millones de años, That science has proven it, so we have to accept it. que la ciencia lo ha probado y por lo tanto debemos de afirmarlo también, That the Bible is wrong and we need to reinterpret it. que la Biblia está incorrecta y hay que reinterpretarla. And hopefully I showed you last night that that's not true. Y esperablemente les enseñé anoche que eso no es verdad. But as with any other issue, we need to realize this is a worldview issue. Como cualquier otro asunto, esto es un asunto de cosmovisiones. We either start with God's word or we don't. ¿Comenzamos con la palabra de Dios o no? And it affects how we interpret and understand people's choices, actions, and behaviors. Y afecta cómo nosotros interpretamos las decisiones y acciones y comportamientos. And even how we understand the scientific evidence. Y cómo encontramos la evidencia científica. However, unlike the creation-evolution issue, which deals with past events, Sin embargo, no como el asunto evolución-creación que habla sobre el pasado, we call that historical science, la ciencia histórica, we're dealing with observational science, present events. hablamos acerca de la ciencia observacional o eventos en el presente. So we can use this scientific method Y podemos usar el método científico and see if there's a genetic or biological basis for homosexuality and transgender, para ver si hay una base genética y biológica para el transgénero o el homosexualismo. and thus whether these behaviors are normal Y conocer si estos comportamientos son normales and people are born that way, y son nacidos de esa manera, or if they're sinful choices. o si son decisiones pecaminosas. So I'm going to show you my outline for this talk. ¿Le puedo enseñar el bosquejo? And when I was putting this presentation together, Y mientras estaba poniendo esta presentación, I realized that before we can even talk about a genetic or biological basis for transgender and homosexuality, antes de hablarles sobre una base biológica y genética acerca de la homosexualidad o el transgénero,
that we need to talk about the foundational issues of gender and sex. Tenemos que hablar de las bases fundamentales del género y sexo. So we're going to start off with, are gender and sex different? Comenzaremos con, ¿es el género y el sexo distintos? Are there two distinct genders and sexes? ¿Hay dos tipos de géneros o sexos distintos? What about gender-sex abnormalities? ¿Y qué de las anomalías del género o sexo? And once we have a proper understanding of those issues, Y cuando tengamos un entendimiento correcto de estos asuntos, then we're going to talk about, is there a genetic or biological basis for transgender? entonces hablaremos si hay una base genética o biológica para el transgénero. And the same for homosexuality. Lo mismo para la homosexualidad And then I'll conclude. y después terminaremos. Okay, first, are gender and sex different? ¿Es el género y el sexo distinto? You know, we live in a fallen Genesis 3 world, Vivimos en un mundo caído después de Génesis capítulo 3. and people are trying to separate gender and sex into distinctive aspects of a person. Y están tratando de separar lo que es el aspecto de género y sexo en las diferentes maneras de las personas. Sex is something you're born with, it's biological, El sexo es algo con lo que naces, es biológico. but gender is something you choose, it's a social construct. Pero el género es algo que escoges, es una construcción social. So let me give you some examples of that. Permítame darles unos ejemplos de esto. In an article in the journal Sex, Gender, and Medicine on the Stanford Medicine website, En un artículo de la revista de Sexo, Género y Medicina en la página web de Stanford Medicine, the author said sex is a biological trait that is determined by the specific sex chromosomes. el sexo es una característica biológica determinada específicamente por los cromosomas sexuales. But then they say gender, on the other hand, is socially, culturally, and personally defined. Pero por el otro lado, el sexo está definido de otra manera, especialmente culturalmente. So they're saying sex and gender are separate. Por lo tanto, están haciendo una distinción entre género y sexo. In a Scientific American article entitled The Third Gender, Y en un artículo de la revista Scientific American, we read this. leemos lo siguiente. So they talk about biological sex, and then we say we all have a set of sex chromosomes that identifies each of us as either a genetic male or as a genetic female. Todos tenemos un par de cromosomas sexuales que nos identifican genéticamente como hombre o como mujer. Now notice they use the term genetic to describe male and female. Y ahí están usando el término genético o género para describir al varón y la hembra. Then this is what they say about gender. They say gender, which is meaningfully different from biological sex. It's a subjective feeling. Está hablando que el género es algo más subjetivo, algo que se siente más. And they say it has to do with either feeling male or female, ¿Cómo te sientes, hombre o mujer? or as we'll see later, maybe neither male nor female. O más tarde, ni hombre ni mujer. So clearly we are being told that gender and sex are different. Claramente nos están dejando saber que el sexo y el género son distintos. That we are born with the sex, but we determine the gender. Que nacimos con el sexo, pero nosotros determinamos el género. And in case you need more understanding about the differences between gender and sex, Y si necesitas un poco de más interpretación acerca de género y sexo, the gender unicorn helps to clarify. el género del unicornio nos ayuda a clarificarlo. Now we may laugh about this, Nos podemos reír un poco acerca de esto, but you have to understand this is being presented to children in school pero tienen que entender que esto se le está enseñando a los niños en la sala de clase to teach them para these ideas. enseñarles estas ideas. So this was designed by Trans Student Educational Resources, Esto fue diseñado por los recursos educativos de estudiantes transgénero and so they say sex is biological. It's determined by your DNA. y dicen que el sexo es biológico, es determinado por tu ADN. But gender is divided into identity and expression, Pero el género está dividido entre la identidad y expresión. and then they add a third aspect to this. Y añaden un tercer aspecto a esto. Sexual orientation is who you are physically and emotionally attracted to. Y la orientación sexual es a quién estás atraído físicamente o emocionalmente. So according to this, you could technically be a biological male So, de acuerdo a esto, técnicamente puede ser un varón who identifies as a female, que se identifica como mujer, expresses it as other, pero se expresa como otro, is physically attracted to men, es físicamente atraído a los but is hombres emotionally attracted to women. y es emocionalmente atraído a las mujeres. That's not confusing at all. Eso no confunde a nadie, ¿no? But the Canadian Center for Gender and Sexual Diversity Pero el Centro Canadiense acerca de la diversidad sexual y de género decided the gender unicorn wasn't diverse enough. pensaron que el unicornio de género no era suficiente.
So they designed the gender elephant. Ellos crearon un elefante de género. It's not moving. Oh, hold on. It's okay. There we go. So what's the difference? ¿Cuál es la diferencia? So there's a spectrum now, even for biological sex. Hay un espectro ahora hasta para lo que es biológico. Notice they don't use a DNA strand for identifying biological sex, Ya no usan la hebra del ADN que estaba antes en el unicornio. like the unicorn did. Now it's a leaf. Ahora tiene una hoja el elefante. Now that's not to say there aren't biological abnormalities that can occur No significa que no hayan anormalidades biológicas que sí ocurran when it comes to biological sex. cuando se habla y se trata acerca del sexo biológico o genético. But listen to what this organization says about the change in imagery. Pero escuchen lo que quieren decir acerca de esto, el cambio de imagen que le quieren dar. They say when it comes to biology, variation and diversity is the norm, not the exception. Cuando se trata de la biología, la variación y la diversidad son la norma, no la excepción. And when I read this, I think the norm, what are they talking about? Pienso, ¿la norma? ¿De qué están hablando? As I'll show later, this is just blatantly untrue. Esto es totalmente falso. It is not the norm or the usual to be what they call intersex. No es la norma y ni lo que regularmente ocurre llamado intersexo. And they go on to say, I like to remind people that just like how all our faces are unique, so is our biological makeup. Y les quiero recordar, de igual manera, como todas las caras son únicas, así también es nuestra composición biológica. The intersex is an umbrella term for anyone with a very wide range of characteristics and life experiences. La intersexualidad es un término que abarca a cualquier persona con un amplio rango de características y experiencias de vida. And when I read that, I think that doesn't make any biological sense. Cuando lo leo pienso, no hace sentido biológico. There is only male or female even when people have biological sex abnormalities. Aunque las personas tengan anormalidades sexuales, en ellos siempre está solamente el masculino y femenino. There's not some spectrum that's as widely varying as a person's face. No hay un espectro que se haya en rango como si fuesen las diferentes caras de las personas. And how would life experiences affect a person's biological sex? Y cómo las experiencias de la vida pueden afectar el sexo biológico de la persona. It's absurdity. Es absurdez, no se entiende. It's truly a case of everyone doing what is right in their own eyes. Es un caso de las personas que están haciendo lo que ellos creen que está correcto delante de sus propios ojos. And professing to be wise, they became fools who exchanged the truth of God for the lie and worshipped and served the creature rather than the creator. Y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. They want to replace what God's word clearly states with man's ideas. Quieren reemplazar claramente lo que dice la palabra de Dios con las ideas del hombre. They want to serve the creature and not the creator. Quieren servir a la criatura y no al Creador. Now, the best way I know to determine the definition of a word La mejor manera para yo saber la definición de una palabra is to look it up in the dictionary, specifically a medical dictionary, es buscarla en un diccionario, específicamente un diccionario médico, when we're talking about medical terms. cuando estamos hablando de términos médicos. So in the Merriam-Webster dictionary online, Así que en el diccionario Merriam-Webster's online o en línea, the medical definition of gender is sex. la definición médica del género es sexo. So they're saying the terms gender and sex are interchangeable. Están diciendo que las palabras y los términos género y sexo son intercambiables. They mean the same thing. Significan lo mismo. And notice in their definition here, they say one sex, meaning male or female, not a spectrum. Y aquí hablan de un sexo, hombre o mujer, no un espectro. Now, if you look up the definition of sex, Si buscan la definición de sexo, they say either of the two major forms of individuals that occur in many species and that are distinguished respectively as male or female. una de las dos formas principales de individuos que ocurren en varias especies que se distinguen como macho o hembra respectivamente. So again, it's male or female. There's no spectrum here. Es macho o hembra, no hay espectro. Stedman's medical dictionary En el diccionario médico de Stedman says gender is the category to which an individual is assigned by self or others on the basis of sex, compared to sex. So dice, es basado en su sexo, es la categoría que una persona se asigna o le es asignada por otros. Lo puede comparar con la definición de sexo. So again, they're saying gender is the same thing as sex. Está hablando que el género es lo mismo que el sexo.
And for sex, they say the biologic character or quality that distinguishes male and female compared to gender. Y el sexo es la característica o cualidad biológica que se distingue a los hombres de las mujeres. Again, it's either male or female, and it's the same as gender. Es lo mismo que género. Tabor's Encyclopedic Medical Dictionary says, La enciclopedia de Tabor dice, gender is the sex of an individual, male or female. el género es la especificación de hombre o mujer. And sex is the characteristics that differentiate males and females, gender. Y la característica que se distingue a la mayoría de ellos. So over and over, we see the terms sex and gender are synonymous, Los términos género y sexo son sinónimos, even though people want to say otherwise. aunque las personas quieran decir de otra manera. And we would expect them to be the same, sex and gender, Y deberíamos de esperar que sean iguales el sexo y el género, because the Bible doesn't separate them either. porque la Biblia tampoco hace distinción entre ellas. So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. Y creó Dios al hombre a su imagen y imagen de Dios los creó, varón y hembra. So male and female refers to biological sex. Habla del sexo biológico. So the Lord God caused a deep sleep to fall upon the man, and while he slept, took one of his ribs and closed up its place with flesh. And the rib that the Lord God had taken from the man, he made into the woman and brought her to the man. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y el de la costilla de Jehová tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. So we could say the man and woman are referring to the gender, Así que el hombre y mujer se están refiriendo al género, and God connects gender to sex with specific pronouns. y Dios conecta el género al sexo con pronombres distintos, He or his with men, and her with woman. como él y ella. And then this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man. Esta será llamada varona porque fue del varón que fue tomada. So again, we see these connections between what the biological sex is and what the gender is Vemos nuevamente la diferencia entre lo que es el sexo biológico y genético, by the use of these very gender-specific pronouns. a través de los pronombres usados aquí. And what did God say after he created the man and the woman? ¿Y qué dijo Dios después que los creó? He said it was very good. Fue bueno en gran manera. So his design of everything, including male and female, man and woman, is very good. Su diseño de hombre, mujer, varón y hembra es bueno en gran manera. So sex and gender are equivalent. Así que el sexo y el género son equivalentes. In a biblical worldview, there is no distinction between sex and gender. En una cosmovisión bíblica no hay diferencia entre el sexo y género. And this is true from a scientific biological viewpoint as well. Y esto es cierto desde un punto de vista biológico y científico. Female is a woman, she or her. Femenino es mujer, ella, la. Male is a man, he or his. Masculino, hombre, él o él. And so the separation of sex and gender is a man-made construct. Y la separación y la distinción entre los términos sexo y género fue creada por el hombre. It is not biblical and it is not scientific. No es bíblico, no es científico. So I'm going to use the terms sex and gender interchangeably Voy a utilizar los términos género y sexo intercambiables, because I'm starting from a biblical worldview. porque estoy comenzando de un punto de vista bíblico. Okay, are there two distinct genders and sexes? ¿Hay entonces dos géneros o sexos distintos? Now, our society would have us believe there are not. Nuestra sociedad nos quiere dejar saber que no son así. According to an article on Tumblr, there are 112 genders. Hay 112 géneros de acuerdo a un artículo en Tumblr. And I'm going to read a few of these to you so that you can understand the absurdity to which this has been taken. Yo le voy a dar alguno de ellos para que sepan a lo absurdo que se ha llevado todo esto. So the first one is Ambonak, which means you identify as both a man and a woman, yet neither at the same time. Primero es Ambonek, se identifica como hombre y mujer, pero ninguno a la vez. Apkansugender, a gender where you know what it isn't but not what it is. The gender is hiding itself from you. Abconsuyen un género que no se sabe lo que es, pero lo que es, y el género está escondiéndose dentro de ti. Heliogender, a gender that is warm and burning. Heliogender, un género que es cálido y ardiente.
Hydrogender, a gender that shares qualities with water. Hydrogender, un género que comparte características con el agua. Perigender, identifying with a gender but not as a gender. Perigénero, identificándose como un género, pero no es un género. And varangender, a gender that seems to shift or change the moment it is identified. Y perigénero, un género que cambia el momento que es identificado. Now, I don't tell you these to make fun of these people, No le estoy diciendo realmente para mofarme de ellos, but rather for you to understand the absurdity of all these genders. pero para que entiendan lo absurdo de todos estos tipos de géneros. I want to help you to know that people are very confused, Les quiero enseñar que la gente está muy confundida and they very much need the Lord and the truth of His Word. y necesitan la verdad de la palabra del Evangelio. Now, you might be thinking, well, how can people think this way? Podrás estar pensando, ¿cómo puede la gente pensar de esta manera? Because everyone knows from a biological standpoint there are two human sexes, Porque todos sabemos de un punto de vista humano que hay dos sexos biológicos. male and female. They have sex, and that's how babies are made. Hombre y mujer tienen sexo y así es que tienen bebés. True, but there are even efforts to get around that now. Cierto, pero ahora están haciendo, inclusive tratando de ir en contra de eso. This is a picture of a mouse that was born with no male DNA contribution. Este es un ratón que nació que no tiene ningún tipo de ADN masculino. En otras palabras, es hembra. The DNA came from two females, and then those mice went on to reproduce and had healthy pups. Fueron dos hembras unidas y tuvieron crías que salieron saludables. Now, I'm not going to explain all the genetics behind this, No voy a explicar cada una de las genéticas detrás de esto, except to say they had to do some genetic editing to make this work. excepto decir que tuvieron que hacer bastante edición y transmutación en el ADN para que funcionara. They had to make some of the DNA look like it came from a male. Tuvieron que hacer que el ADN, parte de él, tuviera la apariencia varón o de macho, Even though it did, aunque no lo tenía, which again points to the necessity of male and female. cual simplemente apunta a la necesidad de varón y hembra. So the obvious question is this possible in humans? La otra pregunta ¿es posible esto en los humanos? Well, they said there's a chance in the long run. Dicen que es posible a la larga. And this research may even lead to the development of ways for same-sex couples to reproduce healthy children of their own. Y puede llevar a varias maneras en que las parejas del mismo sexo se puedan reproducir para que ellos tengan niños. You know, it seems in our society that we are trying to find every way possible to do what is right in our own eyes. Estamos tratando de buscar todo lo posible, cualquier manera, para hacer lo que nosotros querramos y creemos que es correcto delante de nuestros ojos. Even to the point of denying basic biology. Hasta el punto de negar la biología básica. But the biology on this is crystal clear. There are only two distinct sexes. Pero la biología aquí es muy clara, solamente hay dos géneros distintos. So how is that determined from a genetic standpoint? ¿Cómo determina esto la genética del sexo? Well, the normal complement of chromosomes is 23 pairs in humans. Los pares normales son 23 en los humanos, 22 pairs of autosomes and 1 pair of sex chromosomes. 22 pares de autosomas y un par de cromosomas sexuales. So XX is female XX es mujer and XY is male. y XY es hombre. And so this is what the chromosomes look like. Esto es lo que parecen los cromosomas. It's called a karyotype. Se llama carotipando. It's kind of a picture. You're okay. And so you can see that females have 2 X chromosomes and males have an X and a Y. Pueden ver que unos tienen lo que son las cromosomas Y y otros tienen las cromosomas X. Now, the female is actually the default sex during embryo development. Cuando se está desarrollando el embrión o lo que es el desarrollo embrionario, se predetermina lo que es el sexo femenino. Only if the Y chromosome is present does an embryo become male. Solamente si la cromosoma Y está presente se convierte en un embrión masculino. And that's due to the sex determining region on the Y chromosome. Y eso tiene que ver con la región determinante del sexo en el cromosoma Y. It takes effect about 6 to 8 weeks after fertilization. Toma usualmente de 6 a 8 semanas después de la fertilización. It inhibits female anatomical growth and induces the formation of male anatomy. Inhibe el crecimiento anatómico femenino y promueve la formación anatómica masculina.
Now, that's not to say that the baby doesn't have a sex until 6 to 8 weeks. No es decir que el niño no tiene sexo hasta los 6 o 8 semanas. It's just not known from the outside appearance until that age. Es que no se sabe físicamente en la parte de afuera del niño o la niña qué es. Now, I'm assuming in a room full of teens and adults Estoy asumiendo que en un cuarto así de grande, de jóvenes y adultos, that you are fully aware that there are two distinct sexes from an anatomical standpoint. estoy segura que saben lo que son la diferencia físicamente y anatómicamente de ambos sexos. So I don't need to explain that. No tengo que explicarlo. But let's look at a few ways, Vamos a mirar algunas maneras, and this is not a comprehensive list, y esto no es una lista muy comprensiva, that males and females are distinct on a physiological and mental level. la diferencia que hay entre los hombres y mujeres a niveles fisiológicos y psicológicos. And many of these differences result from the differences in sex hormones Muchas de estas resultan en las diferencias de hormonas sexuales and their levels, y sus niveles, which in turn are determined by the differences in the sex chromosomes. que se dan la diferencia en los cromosomas sexuales. Now, please know that I'm not saying these traits are exclusive to one sex or the other. Por favor, tengan en mente, no estoy diciendo que estas características que voy a decir son exclusivas a unos y a otros, But they do seem to be more commonly associated with one sex versus the other. pero están más asociadas entre uno más que el otro. All right, females tend to convert more energy to stored fat. Males convert to muscle. Las mujeres convierten la energía más a grasa y los hombres más a músculo. So females tend to be better at endurance sports than males. Así que los hombres son mejores a los say it again? Females? Endurance. Wait, females or males? Females or males? Okay. Las mujeres tienen más resistencia a los deportes, And males tend to be better at sports that require short bursts of energy. pero los varones tienden a ser mejores a los que requieren impulsos cortos o lapsos cortos de tiempo. Males tend to have more sweat glands and dissipate heat faster. Los hombres tienen más glándulas de sudor y disipan el calor más rápido. And females have a thicker layer of subcutaneous fat and withstand cold better. Y las mujeres tienen un tejido subcutáneo grasoso más grueso que los hombres y toleran el frío mejor. And I know how much us ladies enjoy that subcutaneous layer of Y fat. nosotros sabemos las chicas cuánto nos gusta tener esas extra grasitas alrededor. But fat is actually related to fertility in females. Pero realmente tiene que ver con la fertilidad en las mujeres. Women that do not have enough fat typically have a hard time getting pregnant. Las mujeres que no tienen lo que el tejido necesario de grasa tienen más dificultad al concebir hijos. So there's a good reason for fat. Así que hay una buena razón por tener grasa, chicas. Males tend to have higher red blood cells and circulating clotting factors. Los hombres tienen más glóbulos rojos y mejor coagulación sanguínea. Females tend to have more stored and circulating white blood cells and produce antibodies faster. Las mujeres producen anticuerpos más rápidamente y tienen circulación mejores de los glóbulos blancos. They get sick less and for shorter periods of time. Se enferman menos y por periodos más cortos de tiempo. So man flu may be a real thing. Así que la alergia a los hombres puede ser real. Ella me dijo que cuando dijera el chiste que se rieran, que no importara qué. And this is good because males tend to be involved more in risk-taking, hunting, protection, building. Esto es mejor para los hombres porque ellos usualmente son los que toman más los riesgos, son los que van cazando, los que protegen, los que construyen, van a la guerra. It's good that they can clot blood quicker. Es bueno que ellos pueden tener lo que son los factores de coagulación más rápidos. Females tend to be involved more in social groups and taking care of children, Las mujeres usualmente se envuelven en lo que son grupos pequeños y cuidado de los niños, where you might tend to have more illness and need to be immune from that. donde usualmente hay más enfermedades y necesitamos estar más inmunes hacia eso. And it's important to study and know these differences Es importante saber estas diferencias y conocerlas because it may explain why men and women have different symptoms for the same disease, porque puede explicar cómo los hombres y mujeres tienen diferentes síntomas a una misma enfermedad and different reactions to medications. y diferentes reacciones a un mismo medicamento. All right, let's talk about the brain here. Vamos a hablar del cerebro. Females tend to have more connections between their brain hemispheres and between brain cells. Las mujeres hacen más conexiones entre los hemisferios y las células cerebrales. We tend to integrate information from multiple sources better, which may be what explains women's intuition and our ability to multitask. Hablamos de lo que es mejor la intuición de mujer o el multitasking. Men, on the other hand, their brains tend to be more lateralized and have fewer connections.
Los cerebros son más lateralizados, tienen menos conexiones. Es biológico, no se preocupen. They tend to be more straightforward in their thinking, be able to react quicker, be single-minded, and less distractible. Manejan las cosas de una manera más directa, reaccionan rápidamente, son resueltos y se distraen menos. Both are good. Ambas diferencias son buenas. You may be familiar with this book, Men Are From Mars, Women Are From Venus. Tal vez conozcan este libro, Los hombres son de Marte, las mujeres de Venus. Now, I'm not endorsing this book, No lo estoy endorsando, but it focuses on the fact that men and women are different. pero enfoca sí en la diferencia entre los hombres y las mujeres, sus diferencias. Not just physically, but mentally and emotionally too. No solamente emocionalmente, pero sí no solamente físicamente, sino emocionalmente también. And studies reported in a Stanford journal showed all of this is part of our built-in design. Y en una revista de Stanford enseñó que todo esto es parte de un diseño que está construido dentro de nosotros. They said boys and girls 9 to 17 months old, an age when children show few, if any, signs of recognizing either their own or other children's sex, nonetheless show marked differences in their preference for stereotypically male versus stereotypically female toys. Niños y niñas de 9 a 17 meses de edad todavía no reconocen su propio sexo o el sexo opuesto. Y hubo una diferencia muy marcada entre los juguetes que ellos escogían para jugar, que les daban, estereotípicamente designados como juguetes para niños o para niñas. So this is not nurture, but nature. Esto no necesariamente es algo que sale de ellos, que se le da a ellos, sino de su propia naturaleza que sale. They're designed that way, and we know that from Scripture. Están diseñados de esa manera, unos se alinean más a unos juguetes y otros más a otros. When God was talking about creating woman, he said, Cuando Dios habló de la creación de la mujer, dijo, "It is not good that man should be alone. I will make him a helper comparable to him." no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Not the same as him, but comparable to him. No igual que él, sino comparable, semejante a él. A complement to him, different. Que lo pudiera complementar, pero que sea diferente a él. And Adam gave her a name different than himself. Y Adán le dio un nombre distinto a de fuera del mismo. She shall be called woman because she was taken out of man. Será llamado varona porque fue tomada del varón. And again, God called this very good. Y nuevamente Dios dijo fue bueno en gran manera. Our differences should be celebrated, not condemned. Nuestras diferencias deben ser celebradas, no condenadas. Both male and female are made in his image Ambos, varón y hembra, fueron creados a su imagen to reflect God fully. para reflejar completamente la imagen de Dios. For example, God is nurturing. Por ejemplo, Dios es amoroso. And if we're to look at the spectrum of nurturing, Y si vamos a mirar lo que es la ternura o el amor, el espectro, women would tend to be on the end of more nurturing, las mujeres tienden a ser más amorosas o más tiernas and men on the end of less nurturing, y los hombres menos tiernos. with some overlap in Y between. siempre se entrelazan entre medio. Elizabeth Elliot stated this: Elizabeth Elliot dijo lo siguiente. "These two people, meaning Adam and Eve, together represent the image of God. One of them in a special way the initiator, the other the responder. Neither the one or the other was adequate alone to bear the divine image." Estas dos personas, Adán y Eva, ambas representan la imagen de Dios. Uno de ellos es el iniciador y el otro es el receptor. Ni uno ni el otro solo eran adecuados para representar la imagen divina de Dios. Difference is good, sameness is not. Las diferencias son buenas, la igualdad no lo es. And we need to celebrate that as something God called very good. Tenemos que celebrar eso como algo que Dios llamó bueno en gran manera. But there is one area in which male and females are the same. Y hay una área en que los hombres y las mujeres sí son iguales. We are the same spiritually. Somos iguales espiritualmente. There is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. Porque no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo. We're all sinners that need to be saved by the Todos grace somos of God. pecadores que hay que ser salvos por la gracia de Dios. So we've answered the first two questions, Ya contestamos las primeras dos. but what happens when this goes wrong? ¿Qué pasa cuando esto va mal? Because we live in a fallen world, Vivimos en un mundo caído and people have physical characteristics that are ambiguous when it comes to sex. y cuando viene al sexo algunas personas tienen características un poco ambiguas. So I'm going to share with you the most common ones, Les voy a enseñar las más comunes, but keep in mind that even these are rare.
Pero mantengan en mente que hasta estas también no son la norma. with typically less than 0.1% of the population affected. Típicamente menos del 1% de la población es afectada. So the first one is hermaphroditism or intersex. La primera es hermafroditismo o intersexualidad. And this can occur in males, genetic males, Puede ocurrir en los hombres genéticamente o biológicamente hombres, genetic females, genéticamente mujeres, or individuals who are chimeras. o que se llama quimera o el quimerismo. It is extremely rare, Es extremadamente raro el caso, but there are people who have some cells that are XX and some cells that are XY. pero sí hay personas que tienen ambos rasgos, cromosomas XX y XY, And these individuals have both ovarian and testicular tissue, y tienen tejido ovario y de testicular, so they tend to look both male and female. y aparentan ser hombres o mujeres, ambas. They don't really know what causes this, No saben la causa de él, and it's only 0.02% of live births. y solamente es el 0.2% de nacimientos vivos. Okay, the next one is congenital adrenal hyperplasia. Hiperplasia suprarrenal congénita. And I'm really testing Teresa's translation skills here. Me está probando. Oren por mí. This can occur in males or females, Esto va a ocurrir en los hombres y en las mujeres, and they appear the opposite sex outwardly. y aparecen tener el sexo de afuera, se ve distinto. So they might be a male XY, but look like a female on the outside. Pueden ser hombres biológicamente, pero por fuera se ven mujeres. So they have insufficient or excessive sex steroids like testosterone and estrogen. Tienen esteroides insuficientes sexuales o tal vez son excesivas. And this is 0.006% of live births. Pero este es el 0.006% de los nacimientos vivos. Okay, androgen insensitivity syndrome. Síndrome de insensibilidad andrógena. This only occurs in males, Solamente ocurre en los hombres and they appear female outwardly. y aparenten ser mujeres en la parte de afuera. See, all humans produce both male and female hormones, Todos los humanos producen hormonas femeninas y masculinas, but in differing amounts. pero en diferentes cantidades. So if the tissue can't respond to the male hormone, Si el tejido no puede responder a la hormona masculina, it responds to the female hormone that is present. entonces responde a la hormona femenina que se encuentra presente en la persona So they appear female. y aparentan ser de esa manera. And this is 0.005% of live Y esto births. es 0.005% de los nacimientos en vivo. So you can see these are very rare. So, estos son casos muy raros, pero se dan. Okay, Turner syndrome. El síndrome Turner, These are females that have only one X chromosome. estas son mujeres que tienen solamente una cromosoma X, They do have female characteristics, tienen características femeninas, but they tend to be reduced. pero le falta la cromosoma. And this is 0.05% of live births. Y esto es 0.5% de nacimientos vivos. Klinefelter syndrome. Tenemos el síndrome de Kelly-Nifter. These are males that have two X's and a Y. Tenemos los hombres que tienen las dos cromosomas X y una Y, And they have male characteristics, tienen características masculinas, but they tend to be reduced. pero son menos. And Tienen this que is ser about reducidas. 0.2% of live births. Esto es el 0.2% de nacimientos en vivo. Then we get to some situations that are very, very rare. Ahora vamos a unas situaciones muy, muy, muy raras. And this is what is known as a 46XX male. Esto se llama un hombre que es 46 con XX cromosoma. So, in the father of these children, En el padre de estos niños, a small section of the SRY region, una región de sexo determinante pequeña, which is the male determining region on the Y chromosome, que es la región que identifica en la cromosoma del varón, it breaks off and attaches to the X chromosome, la que identifica el sexo del varón, se deshace, se desliga y se adhiere a la cromosoma X. which then passes to the child. Y después pasa al hijo. So they have an X chromosome with a little bit of the Y chromosome. Así que tienen una cromosoma X con un poquito de la cromosoma Y. And that makes them male. Y eso los hace masculinos. But they tend to have small testes and don't produce any sperm. Usualmente tienen testículos pequeños y no producen esperma. So that's, again, 0.005% of Eso es- live births. Eso es 0.005% de nacimientos vivos. And then you can also have a 46XY female Y puedes tener lo opuesto, en mujeres de 46XY. because they have mutations in the sex determining region on the Y chromosome. Tienen mutaciones en la región del sexo determinante de la cromosoma.
So they have female characteristics. y tienen características femeninas. But there tends to be no menstrual cycle, no eggs, and no secondary sex characteristics. No tienen ciclo menstrual, no tienen óvulos y no tienen características sexuales secundarias. And this is 0.004% of live Y esto births. es 0.004% de nacimientos vivos. Now, these are legitimate conditions. Estas son condiciones legítimas. And many times parents and doctors may not even be aware of this condition at birth. Y tal vez los padres o los doctores no estén conociendo de esta condición cuando nace el niño. They discover it at puberty when secondary sex characteristics don't develop. Lo descubren cuando el niño es joven y las características secundarias ya no se están desarrollando. And sometimes parents have to make very hard decisions, Y algunas veces los padres tienen que hacer decisiones muy dolorosas y difíciles. like choosing a sex for a newborn that is hermaphroditic. Tal vez escoger el sexo de un niño que es hermafrodítico. These are challenging and difficult situations that people face because we live in a sin-cursed world. Porque vivimos en un mundo que está plagado por pecado. Estas son dificultades grandes que algunas veces tenemos que enfrentar lamentablemente. And we need to show these parents and children Tenemos que enseñar a estos padres grace, mercy, and love as fellow image bearers living in a fallen world. y a estos hijos lo que es amor y gracia como personas que también llevan la imagen de Dios en este mundo caído. Now, did you notice that these conditions only range from 0.004% to 0.2% of live births? Ahora se dan cuenta que solamente van en rango del 0.004% al 2% en nacimientos vivos. We should never argue from the rare and the abnormal to justify transgender and homosexuality as normal. Nunca debemos de argumentar de lo que es anormal para justificar lo que es el homosexualismo y el transgénero. And as I'll show you shortly, many of the individuals with these disorders do not even identify as transgender or homosexual. Y muchas personas con estos desórdenes no se identifican como homosexual o transgénero. But that being said, are there any legitimate genetic biological reasons for transgender or homosexuality? ¿Habrá tal vez alguna base legítima genética o biológica que tenga que ver con el transgénero y la homosexualidad? Okay, let's start with transgender. Comencemos con el transgénero. One way that people try to give support to this idea Una manera en que las personas tratan de apoyar esta idea is by looking at the animal kingdom. es mirando el reino animal. Because from an evolutionary standpoint, we're nothing more than animals. Porque de un punto de vista evolucionario no somos nada más que animales. So if we see transgender animals and it's normal, So, si vemos esto, el transgénero en animales, que es normal, then transgender in humans should also be considered normal. por lo tanto el transgénero en los humanos también es considerado normal. And one way they typically justify this is with hermaphroditic animals. Y una manera en que tratan de justificar esto es con animales hermafrodíticos. So there's two types of hermaphroditism in animals. Hay dos tipos de hermafroditismo. Se me fue el micrófono. Okay, hay dos tipos de hermafroditismo en los animales, This is where they're traditional, they're both male and female. donde tradicionalmente son hombres y machos y hembras, Like in snails, slugs, and worms. como los caracoles, los babosas, gusanos, los peces. You don't typically see this in any kind of vertebrate animal, things with a backbone. Usualmente no ven nada lo que tiene una columna vertebral. Now, there's another type of hermaphroditism called sequential hermaphroditism. Hay otro hermafroditismo que se llama hermafroditismo secuencial. And this is when they change sex. Esto es cuando cambian de sexo. So there's protandry, which they're born male and change to female. Lo que se llama protandria, nacido macho y cambia a hembra. And then there's protogeny, in which they're born female but change to male. Lo que tiene protoginia y es nacida hembra y cambia a macho. And again, this is in things like fish and worms and crustaceans, frogs. Somos crustáceos, estrellas, peces de mares, ranas. And not much is known as to how this happens. Nadie realmente sabe exactamente cómo ocurre esto, But it's usually in response to environmental cues. pero usualmente tiene que ver con el ambiente. For example, the only male in a school of fish dies. Por ejemplo, tal vez el único pez en el banco de los peces muere. So the largest female changes sex to replace that lost male. Entonces el pez que es hembra cambia de sexo para reemplazar ese pez que se ha muerto o que ya no está. Or a fish that lives in pairs, the female dies. O si un pez que vive en parejas, la hembra muere, So the male waits for another fish, el pez varón se une a otro pez varón and if it's male, he'll change to being female. y se cambia a ser hembra.
and they'll be a pair, so they don't have to leave the reef to find a mate. Y podrán emparear y no tienen que dejar el lugar de su seguridad para buscar una pareja. So it's a good survival strategy. Es diseñado para la supervivencia. It's designed by God to allow these organisms to survive in a fallen world. Está diseñado por Dios para reemplazar estas cosas que han perdido. But humans don't have these kinds of survival problems. Pero nosotros no vivimos en un momento así de supervivencia. So our bodies aren't designed to do this. Nuestros cuerpos no están diseñados para hacer esto. Now, obviously, among humans, there's no examples of sequential hermaphroditism. En los humanos no hay evidencia de hermafroditismo secuencial. And true hermaphroditism is an abnormal condition, Y el hermafroditismo real realmente es anormal o una anomalía. and not normal and necessary as it is in these animals. No es necesario como lo es en estos animales, en los humanos. Now, one other way they try to justify this with the animal kingdom Una manera de tratar de justificar eso en el reino animal is opposite sex expression in animals. es la expresión del sexo opuesto en los animales. Some animals will appear the opposite sex to gain an advantage. Algunos animales dan la apariencia de ser del sexo opuesto para tomar ventaja, Again, with snakes and lizards and fish. como si fuesen las serpientes, los lagartos, los peces y los pájaros. Males will imitate females, Los machos imitan a las hembras and reduces the competition with other males, better mating opportunities, better access to territories. reducen la competencia, pueden parearse mejor, tienen mejores accesos a diferentes territorios. And once they achieve what they want, they start acting like a male again. Y una vez ya tienen lo que desean, comienzan a actuar como hombre nuevamente o varón. And again, this is designed for survival. De nuevo, está diseñado para la supervivencia. So there's really no good argument for transgender being normal in humans from looking at the animal kingdom. Por lo tanto, no hay un argumento válido el decir que el transgénero es válido para los humanos mirando hacia el reino animal. Now, not many studies have actually been done looking for biological genetic reasons for transgender in humans, No hay muchos estudios que se han hecho buscando el transgénero en los humanos, because the phenomenon is fairly recent, porque esto es algo muy reciente, which should indicate that most likely there is no genetic or biological basis for this, que es un buen indicador de que tal vez no haya ningún tipo de base genética o biológica para esto, because we would have seen it a long time ago. porque ya lo hubiera visto hace mucho tiempo atrás. Now, a very recent and highly publicized paper on this topic, Hay un papel muy importante y relevante acerca de este tópico. it's a karyotyping, it's a type of genetic analysis. Es un tipo de análisis genético llamado carotipado. And it was a study done to see if they could genetically screen children and teens with gender dysphoria and find any genetic basis. Es un estudio hecho para ver si podían encontrar una base genética para poder en los niños o en los jóvenes con la disforia del género. And by dysphoria, I mean they're one sex, but they feel like the opposite sex. Y me refiero a disforia, es que soy de un sexo, pero me siento de otro sexo. So they summarized findings of previous genetic screenings that had been done on transgender adults. Así que hicieron un resumen de los hallazgos previamente encontrados en los adultos. Now remember, I said before, humans have 22 pairs of autosomes and 1 pair of sex chromosomes. Acuérdense que los humanos tienen 22 pares de autosomas y un par de cromosomas sexuales. And when it comes to sex chromosome abnormalities, like we just discussed, Y cuando se trata de anomalías cromosomáticas sexuales, they found it was only 0.8% of those individuals that were transgender. solamente tienen el 0.8% de estos individuos que fueron transgénero. So all those abnormalities that we just discussed, Así que todas esas anomalías que acabamos de discutir, where there might be a legitimate genetic basis for transgender, donde tal vez pueda haber una base legítima para la normalidad, para el transgénero, less than 1% of people are struggling with it. menos del 1% de las personas están luchando con ellas. Yet over and over, people try to use these sex chromosome abnormalities Pero una y otra vez las personas están buscando justificar y estar tratando de luchar con estas anomalías sexuales to justify transgender. para justificar su transgénero. But having a sex chromosome abnormality does not make a person transgender. Pero el tener estas anomalías en una persona no las hace muy raras, It's actually rare, or very rare. muy raras. And when they looked at other chromosomes or the autosomes,
Cuando miramos a otras cromosomas o los autosomas, they only found in 1.4% of males and 2.3% of females solamente encontraron el 1.4% en los hombres y el 2.3% en las mujeres that are identifying as transgender que se identifican a sí mismos como have transgéneros other chromosome abnormalities. y que tienen otras anormalidades cromosomáticas. So whether you're looking at the sex chromosomes or the autosomes, Cuando ves a las cromosomas sexuales o a los autosomas, there's just not a link to being transgender. no se encuentra este enlace para ser transgénero. So the conclusion of the authors on the basis of their current screening with children and teens Por lo tanto, la conclusión de esto and those previous screenings is this. y el encontrar el pasado o encontrar la respuesta pasada, Now I'm just going to summarize their quote voy a dar un resumen solamente de lo que dijeron. because they use a lot of scientific jargon to conclude Usan mucha jeringonza científica that genetic screening to detect gender dysphoria is not helpful. concluyen diciendo que el tratar de buscar lo que es el género de la disforia genética que hay no es útil. There's no known genetic basis. No hay base genética que sea conocido. Now, another paper looked at how the brains of transgender individuals change after they've been involved in that lifestyle for a period of time. Otros investigadores trataron de ver en los cerebros qué había ocurrido, qué cambio había ocurrido después que habían estado como en el transgénero por mucho tiempo. And again, looking at previous studies that have been done Y nuevamente viendo a otros tipos de estudios que se habían hecho, to determine a genetic basis for transgender and homosexuality, determinan una base genética o biológica para el transgénero o el homosexualismo. they said the studies are sparse and the results are sometimes inconsistent. Dijeron en conclusión que son escasos, inconsistentes los resultados. And they determined that there is no clear and distinct genetic relationship with transsexualism and sexual orientation has been observed up to the present time. Hasta el momento no se ha observado una relación genética clara y distinta con el transexualismo y la orientación sexual. So they said there's no genetic basis for transgender or homosexuality. No hay base genética para el transgénero ni el homosexualismo. And the two studies that have shown you are very representative of the research Y los dos estudios que le enseñé son muy representativos de sus investigaciones that I've looked at for trying to determine a genetic basis for transgender. que he estado buscando para buscar lo que es la diferencia en el transgénero. The studies are small, they have inadequate control groups, or they represent only one ethnic group. No son adecuados, tienen lo que son grupos de control pequeño, tienen solamente un tipo de grupo étnico para hacerlos. Now, again, additionally supporting the idea that transgender is not genetic or biological Apoyando la idea que no es genética y que no es biológica, is the fact that so many people who identify as transgender and undergo sex reassignment surgery muchas personas que van y se someten a lo que es la cirugía de transición de género or take hormonal treatments to become the opposite o sex tomar hormonas para convertirse en el sexo opuesto, regret it and are at high risk for suicide. siempre se arrepienten y son personas que tienen tendencias muy altas suicidas. A research paper on this topic said this: Una información acerca de lo que encontramos de este tópico dijo lo siguiente: persons with transsexualism after sex reassignment have considerably higher risk for mortality, suicidal behavior, and psychiatric morbidity. las personas transexuales después de recibir un cambio de sexo corren un alto riesgo de mortalidad, comportamiento suicida y morbilidad psicológica. And they say sex reassignment may not suffice as a treatment for transsexualism. El cambio de sexo no será suficiente como un tratamiento para el transexualismo. And I could have shared with you many similar quotes. Y les puedo compartir muchísimas otras citas similares. Because if it's truly a genetic or biological, if transgender is truly genetic or biological, Si el transgénero es realmente biológico genético, then sex reassignment surgery should resolve the issue, but it doesn't. entonces la reasignación del sexo debe de resolver el problema, pero no lo hace. It only seems to make it worse. Lo hace peor aún. So there is no genetic basis or biological basis for transgender. No hay una base genética o biológica para el transgénero. All right, now we're going to discuss this for homosexuality. Ahora vamos a ir más profundo en la homosexualidad. And again, one way that people try to give support for this idea Una manera en que muchas personas tratan de apoyar esta idea is by looking at the animal kingdom. es mirando al reino animal. Because after all, from an evolutionary standpoint, we're nothing more than animals.
Porque desde un punto de vista evolucionario o evolutivo solamente somos animales. So if we see homosexuality in animals, then they're going to say it's normal in humans. So, si lo vemos en los animales, van a decir que es normal en los humanos. Wikipedia actually has a quite extensive list of animals that supposedly display homosexual behavior. Wikipedia tiene una lista extensiva de los animales que supuestamente exhiben estas tendencias homosexuales. They talk about it in mammals and birds, Lo harán en los mamíferos, en los pájaros, fish and amphibians, los peces, los anfibios, reptiles, and insects. reptiles e insectos. And these are only select animals according to Wikipedia. Y estos solamente son animales selectos o selectivos. And looking at these lists makes it seem like all animals have homosexual behavior, Y mirando esto me hace pensar que todos los animales tienen tendencias homosexuales, which makes you wonder how we have any animals at all. que te hace pensar, ¿cómo hay animales aún? And probably the most popularized homosexual animals are penguins. Y tal vez los más populares son los pingüinos. Probably because penguins are just really cute. Posiblemente porque los pingüinos son muy cute. And it's a great hook to get children into buying these sinful ideas. Y es un buen agarre para tener para con los niños. So there was a children's book written about Roy and Silo, Hay un libro escrito para niños llamado Which- hablando de Roy y Silo, which are chin-strap penguins at the Central Park Zoo. que está en el Central Park Zoo. They built a nest and attempted to hatch a rock, Ellos trataron de hacer sonido y trataron de incubar una roca, but they were given an egg from another pair, pero le dieron un huevo de otra pareja and Tango was born. y nació Tango. What they don't tell you is that eventually they broke up and Silo paired with a female penguin. Lo que dice es que eventualmente se rompieron y entonces Silo se fue con un pingüino femenino. Now there was another pair in the news recently down in Australia, Hay otra en Australia. and these are Gentoo penguins. Estos son los pingüinos gentoo. They also hatched an egg that was given to them. También incubaron un huevo que se le dio. And male-male pairings may actually be common in penguins. Y el paramiento de varón y varón, macho y macho, tal vez sea muy común en los pingüinos. But they find that the pairings typically don't last very long. Pero se dan cuenta que típicamente no dura mucho tiempo. They think it might be due to high levels of testosterone Puede ser el nivel alto de la testosterona que tienen or a disproportionate number of males. o la disproporcionalidad que hay en los varones. Now, obviously, it wouldn't be good to continue homosexual pairings because they can't reproduce and the colony would die. Obviamente no sigan pareándose en una manera homosexual porque dejarían de reproducirse y se muere la colonia de pingüinos. And saying that these penguins are homosexual is anthropomorphizing. Decir que estos pingüinos son homosexuales es como antropomorfarlos. We're pushing human traits onto animals. Es tratando de poner lo que es características humanas en los animales. Even their caretaker did this when she said, "We're not going to discourage any companionship for our penguins. Love is love." No vamos a desalentar o a descartar ningún compañerismo entre nuestros pingüinos. El amor es amor. Male penguins aren't willfully choosing other male penguins. Los pingüinos varones no están voluntariamente escogiendo otros pingüinos varones Because they are male and they love them. porque son machos y los aman. Those are distinctly human traits. Esas son características puramente humanas. And do we really want to make the argument Y realmente queremos hacer el argumento that if we observe a certain behavior in the animal kingdom, que si nosotros estamos de acuerdo con un cierto manera de comportamiento en el reino animal, that makes it an okay behavior for humans? que eso está correcto también para los humanos? Because animals eat each other. Porque los animales se comen los unos a otros. They kill their mates and their offspring. Matan a su cónyuge, se comen a su cría. They exhibit violent behavior towards each other. Exhiben este comportamiento violento uno con nosotros. If we're going to be consistent, then that should make those behaviors okay in humans. Si vamos a ser consistentes, entonces tenemos que estar de acuerdo con esos comportamientos también en los humanos. So there's a huge problem with this argument. Hay un gran problema con este argumento. But let's say, for the sake of our argument, that homosexuality is biologically determined. Pero vamos a decir, por hacer una declaratoria, que supuestamente va a estar bien el homosexualismo o es biológico. Ahora, vamos a asumirlo. How do you explain this from an evolutionary standpoint? ¿Cómo lo explicas de un punto de vista evolucionario? Because a major tenet of evolution is that you reproduce and pass on your genes to the next generation.
Porque el primer postulado que dice la evolución es reproducir y pasar los genes a la próxima generación, preservación de la especie. But that's impossible to do if you're practicing homosexuality Es imposible hacer si practicas la homosexualidad. and you're not marrying and reproducing with the opposite sex. Si no te estás casando con el sexo opuesto y reproduciendo. So if homosexuality is genetic, how do you pass it on? So, si la homosexualidad es genética, ¿cómo es posible pasarla? So they said the existence of homosexuality amounts to a profound evolutionary mystery, since failing to pass on your genes means that your genetic fitness is a resounding zero. La existencia del homosexualismo equivale a un profundo misterio evolutivo, ya que al no poder pasar tus genes significa que tu aptitud genética es un cero rotundo. It's an evolutionary dead end Es un callejón sin salida evolucionario. and should be selected out according to evolutionary rules, Y de acuerdo a las reglas que ellos tienen, debe ser descartado. because the people that have the gay gene don't reproduce. Porque la gente que tiene el gen gay no reproducen. So how do evolutionary proponents try to explain this? ¿Cómo tratan de hablar esto los proponentes de la evolución? Because they believe evolution is true, so they have to explain it. Ellos creen que la evolución es verdad, por lo tanto tienen que darnos una respuesta a esto. So one popular idea is kin selection theory. Una teoría popular es la teoría de la selección familiar. And that is that homosexual men tend to treat their nieces and nephews better and pass on some of their genetic information through their siblings. En otras palabras, los hombres homosexuales tratan a sus sobrinas y sobrinos mejores, por lo tanto logran pasar un poco de su información genética. But they found no difference in the generosity towards family between homosexual and heterosexual men. Pero las investigaciones no apoyaron esta teoría ni de un lado ni del otro. So even though they can't explain it from an evolutionary standpoint, Y aunque no lo pueden explicar de una manera evolutiva, there have been many studies done to try to find a genetic basis for homosexuality. están tratando de hacer muchas investigaciones para buscar genéticamente, biológicamente, cómo sale el gen homosexual. Mainly in men, not many studies in women. Mayormente en los hombres, no en las mujeres. Now, I'm not going to talk about all of those. No voy a hablar acerca de todas estas. I'm just going to discuss a few representative, well-known studies. Solamente le voy a dar uno o dos que son muy bien conocidos. So we're going to start with two historical studies Vamos a hablar de dos investigaciones históricas and talk about three examples of more recent y studies. 3 ejemplos de las más recientes. So the first one is the Dean Hamer study, El primero lo se llama el Dean Hamer Study, o el estudio de Dean Hamer. and this was a 1993 genetic study. Es un estudio de 1993. And this is where the idea of the gay gene came from. Esto es donde vino la idea del gene gay. He found a region of the X chromosome linked to homosexuality. Encontraron supuestamente un enlace en la región del cromosoma X. He said certain variations in this region are associated with homosexual behavior in brother pairs. Ciertas apariciones en esta región fueron asociadas con el comportamiento homosexual en pares hermanos. So he was comparing brothers in the same family Están comparando hermanos en la misma familia and found that 83% had this variation in the X chromosome were homosexual. y que encontraron que el 83% tenían este cromosoma y eran homosexuales. So the conclusion was that there may be a genetic cause for Y homosexuality. la conclusión fue que tal vez pudo haber sido una causa genética para la homosexualidad. But what are some of the problems with the study? Pero que hay unos problemas con este estudio. Veamos cuáles son. It's a small sample size. Only 40 families were looked at. Hay una muestra pequeña, solamente son 40 familias. In science, you want large sizes. Tú quieres grandes ejemplos, grandes muestras en ciencia. Over 92% of the people were Caucasian non-Hispanics. 92% eran caucásicos no hispanos. So it could be ethnically related variations and not homosexuality. Puede ser relacionada a la etnicidad y no ni tan siquiera a los demás. And these were self-identified volunteers from ads. Y estos fueron voluntarios que se autoidentificaron de anuncios. It's not really a random sampling which you need for scientific study. No es como la ciencia declara que necesitas tener lo que es al azar una serie para escoger. And two other studies came out later in the 90s, the Rice and study and the Bailey study. Después en los 90 salieron otros estudios más acerca de Rice y Bailey. And they failed to find any kind of significant linkage Ellos no encontraron ningún enlace significativo that the Hamer study did. que encontró el Hamer Study. Rice's study was a much larger study, El estudio de Rice fue mucho más grande and he found that 55% of brother pairs did have the variation and were homosexual.
Y encontró que el 55% de los pares hermanos tenían la variación, eran homosexuales, but 45% did not have the variation and were homosexual. pero 45% de ellos no eran. So that's about even. Eso es más o menos, da por igual. With Bailey, only 9.2% had the variation and were homosexual. Con Bailey solamente el 9.2% tenían las variaciones homosexuales And his study had more random sampling. y tenían supuestamente más ejemplos al azar. So in scientific studies, reproducibility is the key. En estudios de ciencia, la reproducibilidad o reproducir algo es clave. And they've not been able to reproduce Hamer's findings. Y no han podido reproducir el estudio de Hamer. Okay, the next study is the Simon LeVay study. El próximo es el estudio de Simon LeVay. And it's a 1991 neuroanatomy study. Es del 1991, estudio de la neuroanatomía. So he said there were differences in the hypothalamus in homosexual versus heterosexual men. Habían diferencias en el hipotálamo en los hombres homosexuales versus heterosexuales. And the hypothalamus is kind of right in the middle of the brain. El hipotálamo está justamente en el centro del cerebro And there's a cluster of neurons within the hypothalamus y hay un grupo de neuronas dentro del hipotálamo. called INH3. I'm sorry, INH3. sorry, if I change it, I will get it. En la INH3, no le voy a cambiar las siglas al español porque se utilizan en inglés igual. And he found that he said it was 2 times larger in heterosexual versus homosexual men. Son más veces más grandes los hombres heterosexuales que los homosexuales. Okay, so what are some of the problems with this study? ¿Cuáles son los problemas con este estudio? Again, it's a small sample size, only 41 people. Tienes muestras pequeñas, solamente 41 personas. They had to presume the sexuality because the subjects were deceased. Tenían que presumir la sexualidad porque los participantes estaban muertos. Because in order to weigh parts of the brain, you have to be dead. Para poder medir parte de tu cerebro, tienes que estar muerto. And they presumed they were homosexual because they died of AIDS. Y asumieron que eran homosexuales porque solamente murieron de AIDS. But SIDA. heterosexuals get AIDS too. Pero los heterosexuales también le dan SIDA. And the sizes were within the same range for both homosexual and heterosexual men. Y los tamaños estaban ambos en el mismo rango para hombres homosexuales y heterosexuales. Because some heterosexual men had a small cluster, Porque algunos hombres heterosexuales tenían un grupo pequeño and some homosexual men had a large cluster. y otros tenían un grupo más grande. So if we look at the chart here, each dot or triangle represents a person, Cada puntito que ven ahí representa a una persona and M stands for heterosexual male. y representa, ¿serían? Go ahead. No. And HM stands for homosexual male. Okay. La M representa lo que es el masculino, la HM es el homosexualismo. And you can see it's the same range of size for both heterosexual and homosexual men. Es el mismo rango para ambos. But the INH3 size does seem to cluster smaller in homosexual men. Para la clasificación, para lo que es el INH-AH3 es un poco más grande para lo que es el homosexualismo. But even if that size difference is legitimate, Y si fuese significativa ese grupo, ese rango, you don't know if it's small because they're homosexual or it's the result of them being homosexual. no sabes si es un resultado de que son homosexuales o es porque se convirtieron en homosexuales. So now let's move to a couple more recent studies. Vamos a uno más reciente, And this is the Alan Sanders study el estudio de Alan Sanders done in 2017. en el 2017. And they found certain variations in the regions of 2 genes were found more often in homosexual men. Encontraron ciertas variaciones en las regiones de los 2 genes que And fueron... Sorry. Go ahead. And they're genes involved in the development of brain and thyroid metabolism. Fueron encontradas y que se desarrollaron más en la área del metabolismo. Now, what are some of the problems with this? ¿Cuáles son uno de los problemas? It's a small sample size for a complex genetic analysis. Es una muestra pequeña para lo que son los muestras que hacen. All participants were of European ancestry, Todos son de ancestros europeos. so it could just be specific to this ethnic group. Puede ser simplemente que tienen que ver con este grupo étnico. Oops, sorry. And it's unknown if the genes play a role in sexual orientation. Y se desconoce si el gene tiene que ver algún papel en la orientación sexual. The author said these potential connections are best characterized as speculative.
Pero aún en el mejor de los casos, estas conexiones potenciales solo se pueden caracterizar como especulativas. Potential and speculative doesn't sound very definitive to me. No suena muy definido potencial y especulativamente. Okay, the next one is the Anthony Bogart study, El próximo es el estudio de Anthony Bogart. and this is an immunology study. Este es en inmunología. And he's going to look at something called fraternal birth order effect. Vamos a ver lo que se llama el orden del efecto de orden de nacimiento fraterno. So I'm going to explain what that is. Voy a explicar lo que eso es. Homosexual men tend to have more older brothers than heterosexual men. Los hombres homosexuales tienen más hermanos que los hombres heterosexuales. So the idea is that the mother develops antibodies against a protein important for development of the male baby's brain. Significa que la madre desarrolla un anticuerpo en una proteína para el desarrollo del cerebro masculino del bebé. And she develops these antibodies when she's pregnant with her first son. Y los desarrolla mientras está encinta de su primer hijo. And when she gets pregnant with subsequent sons, Y cuando está embarazada de más hijos, the antibodies act against the protein, los anticuerpos actúan en contra de la proteína. and that results in homosexual behavior in the sons. Y eso resulta en lo que es un comportamiento homosexual en los hijos. Okay, so this study proposed that mothers with homosexual sons that were not firstborn Este estudio propuso que las madres con hijos homosexuales, que no eran los primogénitos, will have high levels of antibodies against a male-specific brain protein. tendrían altos niveles de anticuerpos que atacarían específicamente la proteína en el cerebro masculino. And they chose to look at this protein because a gene is on the Y chromosome. Y decidieron ver esto porque el gen Y está sobre él. So it's only in males. Eso solamente en los varones. And it's expressed in the fetal brain Está también relacionado en el cerebro and important for brain development. y es importante para el desarrollo del niño. So what are the problems with this study? ¿Qué ocurre con este estudio? They found that mothers with homosexual sons that had older brothers Encontraron que las madres con hijos homosexuales que tenían hermanos mayores had high levels of the antibodies. también tenían anticuerpos altos. But mothers of homosexual sons with no older brothers also had high levels of the antibodies. Pero las madres que también tenían hijos que no eran homosexuales también tenían altos niveles de anticuerpos. Which does not support fraternal birth order effect. Por lo tanto, no apoya lo que es el efecto de fraternal. So this is the data, Esta es la data. and we're just going to look at the last two columns. Solo vamos a ver las últimas dos columnas. Mothers of gay sons with no older brothers, Madres con hijos gay que no tienen hermanos mayores and mothers of gay sons with older brothers. y madres que tienen hijos gay con hermanos And they mayores. found no significant difference between the two groups in this study. No encontraron ninguna diferencia significativa entre ellos. So it does not support the fraternal birth order Así effect. que no apoya esta teoría. Some other problems with this study, Otros problemas con esto, again, it's a small sample size, un grupo pequeño. and we have no idea if this brain protein has anything to do with sexual orientation. No tenemos idea qué tiene que ver la proteína con esta orientación sexual. And even the authors admit that. They're not certain. Y los autores mismos lo admiten, que no es tan claro. Now, we're going to talk about one more study because it literally just came out this week. Vamos a hablar de un estudio que acaba de salir hace creo que 2 días atrás. And this is the Andrea Ganna study. Este es el estudio de Andrea Ganna. Now, this is a large study because they studied nearly 500,000 people. Estudiaron casi 500,000 de personas. And they found 5 genetic variations they say are associated with same-sex behavior. Y encontraron 5 partes genéticas que están asociadas con el género de sexo. So they're saying there's not really one gay gene, No están diciendo que hay solamente un gene gay, but there may be multiple genetic variations that cause this. pero hay múltiples comportamientos o que están ocurriendo con esto, que lo ocasionan. So what are the problems of this study? ¿Cuáles son los problemas con este estudio? Once again, all participants were of European ancestry. De nuevo, todos los participantes fueron de descendencia europea. They're not studying populations as a whole. No están estudiando las poblaciones en total. And like we just saw, it's unknown if the genetic variations play any role in same-sex behavior. Se desconoce si las variaciones genéticas juegan algún rol en el comportamiento del mismo sexo. I'm personally always very cautious about linking genetics to behavior Yo siempre tengo mucha precaución cuando estoy haciendo investigaciones que tienen que ver con esto. because I just don't think there's a lot of evidence to support it at this time. Porque hasta ahora no hay mucha evidencia que lo apoye. Now, the biggest problem to me with this study
El problema más grande para mí en este estudio was that the participants did not necessarily identify as homosexual. no se identificaban necesariamente los participantes como homosexuales. All they had to acknowledge was that at some point they had had sex with someone of the same sex. Solo tenían que confirmar que en algún momento habían tenido sexo con alguien del mismo género. And I want you to listen to what the authors say about their research, Quiero que escuchen lo que dice el autor acerca de esta investigación. because it's very different from what you're hearing in the popular Es media. muy diferente a lo que están escuchando en los medios. They say our findings provide insights into the biological underpinnings of same-sex sexual behavior, Nuestros hallazgos brindan información sobre los fundamentos biológicos del comportamiento sexual entre las personas del mismo sexo, but also underscore the importance of resisting simplistic conclusions, pero también subrayan la importancia de resistir conclusiones simplistas, because the behavioral phenotypes are complex, ya que los fenotipos conductuales son complejos, because our genetic insights are rudimentary, porque nuestras ideas genéticas son rudimentarias, and because there is a long history of misusing genetic results for social purposes. y porque una larga historia del mal uso de los resultados genéticos para fines sociales. So the authors are being very cautious, Los autores están tomando una gran precaución, whereas the media and LGBT groups want to use it as a way to support their agenda. mientras que los medios y los grupos LGBT quieren utilizarlo para apoyar sus propias agendas. So is there a genetic basis for homosexuality? ¿Hay una base genética o biológica para la homosexualidad? No. No, no la hay. The results are typically negative, Usualmente los resultados son típicamente negativos. showing no connection or are very inconclusive. No tienen conclusión y les falta información. Even most scientists admit that genetics or biology is only one aspect of sexual orientation. Hasta los mismos científicos admiten que la base genética y biológica es solamente un aspecto de la orientación sexual. They'll cite many other things like nurture and the role of the environment. Citarán muchas otras cosas como el ser cariñoso o el amoroso que tiene que ver con el rol del ambiente. Past experiences and abuses also play a significant role. Las experiencias pasadas y los abusos también juegan un rol significativo. Now, in regards to the issue of transgender and homosexuality being genetic or biological, Pero con respecto al asunto de la homosexualidad y el transgénero, que sea algo genético o biológico, the Council for Responsible Genetics summarized it well. el Consejo de la Genética Responsable lo resumió de la siguiente manera. They said the scientific argument for a biological basis for sexual orientation remains weak. El argumento científico de una base biológica para la orientación sexual sigue siendo débil. The lesbian, gay, and bisexual community does not need to have its deviance tolerated because its members were born that way and cannot help it. No necesita que tolere su desviación porque sus miembros nacieron de esa manera y no pueden evitarlo. Rather, society must recognize the validity of lesbian and gay lifestyles. Sino la sociedad debe reconocer la validez de los estilos de vida ley y lésbicos. We need an end to discrimination and acceptance of all human beings and the celebration of diversity, whatever its origins. Necesitamos en fin de la discriminación, la aceptación de todos los seres humanos y celebrar la diversidad. So what are they saying? Homosexuality, transgender, it's not genetic, it's not biological, it is a choice. Están diciendo que el homosexualismo, el transgénero, no es genético, no es biológico, es una opción. And it's everyone doing what is right in their own Y es eyes. haciendo lo que ellos quieran y que está correcto delante de sus propios ojos. So in conclusion, there's no genetic or biological basis for transgender or homosexuality. En conclusión, no hay base genética y biológica para la homosexualidad o el transgénero. And in a biblical worldview, homosexuality and transgender are sin. Y en una cosmovisión bíblica, el homosexualismo y el transgénero son pecado. It's clear from the Bible that these are sinful choices. Es muy claramente que estos son decisiones pecaminosas, That transgenderism is sinful. que el transgénero es pecado, That homosexual behavior is sinful. que el homosexualismo es pecado. And obviously there are many other verses that we could share to support this. Hay muchos otros versículos que podemos utilizar para apoyar esto, But we know that God made two sexes, two genders, pero sabemos que Dios hizo a dos géneros, a and that dos sexos, gender and sex should not be separated. y que no deben ser separados. That God made men and women different and called it very good. Que Dios hizo los diferentes hombres y mujeres y los llamó bueno en gran manera. That God made men and women different to fully bear His image. Los hizo hombres y mujeres diferentes para representar su imagen.
And if someday we do discover a genetic or biological basis for homosexuality or transgender, would that make it not a sin? Si algún día se descubre una base biológica o genética para homosexualidad, ¿ya no sería pecado? No. No. Because scripture is clear these are sinful behaviors. La escritura es muy clara que dice que estos son comportamientos pecaminosos. And people ultimately have a choice. Y la gente siempre tiene una opción. We are all born sinners. Todos hemos nacido pecadores. And we have a will and can make choices for or against God. Tenemos una voluntad propia y podemos escoger a favor o en contra de Dios. And if we don't choose Christ and His word, Y si no escogemos a Dios y su palabra, then we are committing sin and we're against Him. pues entonces estamos en contra de Él y cometemos pecado en contra de Él. And the hope for everyone who struggles with same-sex attraction, homosexuality, gender dysphoria is Jesus Christ. Por lo tanto, la esperanza de cada persona que lucha con la atracción del mismo sexo, la homosexualidad, el transgénero, la disforia, es Jesucristo. Because we all descend from Adam and we are all sinners. Porque todos hemos descendido de Adán y todos somos pecadores. But because of what Jesus Christ did, we can be saved from our sin. Pero por lo que hizo Jesucristo podemos ser salvos de nuestros pecados. And freedom from that sin is possible because Y la libertad del pecado es posible, ¿por qué? God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able. Porque Dios es fiel y nos dejará tentáis más de lo que sea necesario, puedes resistir. Will make a way of escape that you may be able to bear it. Hará una manera de salida para que lo podáis soportar. And earlier in 1 Corinthians, Paul lists all these sins, En 1 Corintios 6, Pablo hace una lista de todos estos pecados, including sexual sins, e incluye los pecados sexuales. and then says, such were some of you. Y dice, eran a ustedes así, Were, past tense. eran, pasado. Says you were washed, you were sanctified, you were justified. Son lavados, santificados, justificados. So I'm not trying to say that people don't suffer from gender dysphoria or homosexual desires. No estoy diciendo que las personas no sufren de deseos homosexuales o de disforia del género. There are real problems, but there's no genetic or biological basis. Son problemas reales, pero no tienen una base genética o biológica. And even if someday we find evidence of that, Y si alguna vez encontramos una base genética y biológica para esto, it's still at its root a sin problem. a su raíz sigue siendo un problema de pecado. Scripture is clear on that. La escritura es clara en esto. We live in a fallen world. Vivimos en un mundo caído. And just like we all suffer from a sin problem, Tal como todos sufrimos de un problema de pecado, we need to have compassion and we need to help these people. necesitamos tener compasión y ayudar a estas personas. Because what the world presents in affirming their sin are lies that lead to hell. Porque al afirmar lo que ellos están diciendo y pensarlo y estar de acuerdo con lo que dicen, son mentiras que estamos apoyando que los van a conducir al infierno. We need to present the truth in love. Tenemos que presentar la verdad en amor. Because that is what Christians are called to do. Porque eso es lo que los cristianos estamos llamados a And hacer. we need to show Tenemos que demostrar the true love and freedom from their sin. que el amor verdadero es la única esperanza para decirle su pecado. That the only true hope for that is found in the gospel of Jesus Y Christ. que solamente se encuentra en el Evangelio de Jesucristo. Thank you. Gracias. Congreso de Ciencia, Creación y Apologética.